Bueno, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien en el día de hoy. Como ya es costumbre, pues nuestro CIPAS semanal, CIPAS número 3, donde desarrollamos una revisión de los temas que se abarcan en el ejercicio número 3 de la unidad número 1 del curso de Química General. En este orden de ideas hemos venido trabajando juiciosos en los 3 ejercicios que tiene entonces esta unidad. Se podrán dar cuenta que con el CIPAS de hoy ya vamos a explicar la última temática y específicamente son 2 ejercicios lo que estaría pendiente por desarrollar. Sin embargo, dentro de 8 días, la próxima semana, pues les estaré diciendo qué día, que lo más probable sí sea próximo viernes, pues nuestro CIPAS número 4. Y en ese CIPAS número 4, en su momento les diré las condiciones de trabajo o cómo se va a planear. Pero lo más importante de estos encuentros sincrónicos es que al menos hagamos los CIPAS necesarios para abarcar los temas de cada unidad. Entonces, con el CIPAS de hoy, vamos a finalizar los temas que contempla la unidad número 1. De forma general, el ejercicio número 3 se denomina propiedades químicas y tiene una serie de más o menos 3, 4 subtemas que deben ser utilizados para resolver los 2 ejercicios que hay en el ejercicio o las 2 actividades que hay en el ejercicio número 3 de la guía. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que se diseñó para esta sesión. Perfecto. Entonces, vamos a ponerla así. Listo. ¿De qué nos vamos a encargar de hablar el día de hoy? Electronegatividad, enlace químico, nomenclatura química, ecuación y reacción química y balanceo por el método de tanteo. 5 temas para ser puestos en práctica en 2 ejercicios que están faltando por desarrollar según el orden que hemos venido desarrollando estas actividades en línea. Entonces, empecemos con el primero. ¿Qué es la electronegatividad? Pues es una propiedad periódica, así como las que vimos hace 8 días, pero esta propiedad periódica está en este tema de propiedades químicas porque resulta que gracias a ella es que nosotros podemos medir la tendencia de un elemento, de un átomo, de un elemento, para que atraiga electrones. Y al atraer electrones de otro átomo, de otra especie o de otro átomo de su misma especie, va a generar un tipo de unión químicamente conocido como enlace. Y ese es el tema del ejercicio número 3, el básico, el central, los enlaces químicos, qué son, cómo se forman y cuáles son los tipos de enlace. Entonces, la electronegatividad es medir ya de una forma cuantitativa esa tendencia que tiene X o Y elemento de la tabla periódica para atraer electrones hacia sí mismo y combinarse con el mismo o con otro y tener entonces un enlace.
Dentro de toda la información que da la tabla periódica por cada elemento químico, hay un valor que normalmente suele tener 2 cifras decimales y se le llama la electronegatividad. Entonces bastará con que usted revise su tabla periódica y dentro de los pequeños cuadritos que albergan cada uno de los elementos, mire la magnitud o el valor como tal que está para electronegatividad de cada uno de estos elementos. De forma general, es decir, sin entrar en el detalle del valor como tal de electronegatividad para cada elemento químico, hay una tendencia que se cumple y es que en los periodos, que son las líneas horizontales, la tendencia es aumentar de izquierda a derecha. Y en los grupos, que son las líneas verticales, tiende la electronegatividad a disminuir de arriba hacia abajo. Sin embargo, para efectos del ejercicio número 3 que vamos a empezar a desarrollar, aunque la tendencia a saber cómo aumenta o disminuye nos va a servir, nosotros nos vamos a fijar más en el número. Necesitamos saber el número. Necesitamos. Ahorita está una reunión y Un momento. Entonces, necesitamos saber el número para precisamente poder llegar a determinar la capacidad que tiene para atraer elementos, pero por medio de un número, porque resulta que ese número me va a llevar al siguiente paso y es decir, qué tipo de enlace es el que formaría. En este orden de ideas, entonces tenemos que por medio de una resta o diferencia de electronegatividad, cuando yo tengo dos átomos, bien sea de un mismo elemento o diferentes, y le resto sus valores de electronegatividad, siempre el mayor restándole al menor, de acuerdo a lo que me dé esa resta, entonces yo tengo el tipo de enlace que hará. Vamos a trabajar con 3 tipos de enlace: el iónico, el covalente polar y el covalente no polar. El enlace iónico es aquel que numéricamente, cuando yo resto las electronegatividades, la resta me da más de 1.7. Ojo, la resta de los valores de electronegatividad me debe dar más de 1.7. No 1.7, sino más de 1.7. Si la resta me da entre 0,5 y 1,7, está dentro de ese rango, el enlace es de tipo covalente polar. Pero si la resta me da 0 o hasta 0,4, el enlace es covalente no polar. Como se lo he dicho en las anteriores ocasiones, no es necesario que se aprenda de memoria como estos parámetros para saber qué tipo de enlace es. De pronto con la práctica se aprenderá que si es más de 1,7, pues ya de una lo descarta como iónico, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que, por ejemplo, cuando usted se le diga qué tipo de enlace es, usted analizara y llegara a concluir que si, por ejemplo, yo le hablo de un enlace iónico, es porque los elementos que están interviniendo generaron una diferencia, una resta de electronegatividades, pues que dio superior a 1.7.
Entonces aquí tengo un ejemplo del cloruro de sodio, que es la sal, y lo que hice fue tomar el valor de electronegatividad para cada uno de estos dos elementos, el sodio y el cloro, y la resta me da 2,23. De una, según la tabla que tengo aquí mismo, el enlace me da iónico. En un segundo intento, tengo otro compuesto diferente, CH4, metano. Tomé las electronegatividades de estos dos elementos, carbono e hidrógeno, y la diferencia me da 0,35. Es decir, que es un enlace covalente no polar, porque está casi llegando al máximo permitido del covalente no polar, que es 0,4. Perdón, tutora, una consulta. Allí en esa molécula dice H4, o sea, son 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Sí, señor. ¿Habría que multiplicar por 4 la electronegatividad del hidrógeno o solamente se coloca la electronegatividad del hidrógeno de 1 y se hace la resta solo con 1? ¿Podrías mirar esta imagen que estoy colocando y a ver si te respondes la pregunta? Es de un átomo a otro. Exacto. Ok, O sea que no multipliqué. ya, listo. ¿Listo? Vale, gracias. Con mucho gusto. Ahora vamos al enlace químico, que es la finalidad de la electronegatividad, ¿cierto? Medirme esa tendencia que hay para generar enlaces. Entonces, el enlace químico como tal es esa energía que mantiene unido a los átomos. Ejemplo de esto, la molécula de agua. Ya como molécula significa la unión de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Y para que exista la molécula de agua, debe existir una energía mínima requerida que haga posible la unión de estos dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Estas uniones o este enlace que se genera para la molécula de agua, es precisamente por los electrones. Es la unión de los electrones del hidrógeno, del oxígeno, que hace que se genere esa energía y los mantenga unidos. ¿Para qué se utilizan los electrones? Para que se unan y generen ese enlace. Y todo parte de una regla que se llama la regla del octeto o la regla de los 8 electrones, específicamente ubicados en la última capa o en el último nivel de energía. Resulta que todos los elementos químicamente hubiesen querido ser como los elementos del grupo 18 o los gases nobles o los gases inertes o los gases reales. ¿Y qué característica tiene todos los elementos del grupo 18? A excepción del xenón, que es el primero, perdón, del helio. Y es que tienen 8 electrones en su último nivel de valencia. Como tienen 8, entonces su último nivel de valencia, digámoslo así, ya está copado, ya está lleno. Entonces no le interesa atraer electrones, ni mucho menos compartirlos o cederlos, porque él ya está químicamente estable. Y eso nosotros lo verificamos con la configuración electrónica, tema que ya vimos. Si realizáramos entonces la configuración electrónica de estos gases nobles, nos daríamos cuenta que todos, su último nivel de energía ya está copado, lo que los hace
inertes, ya no reaccionan. Pero resulta que solamente estamos hablando del grupo 18. Es decir, que ¿qué pasó con el grupo 1 al 17? No tiene 8 electrones en su último nivel. Y al no tenerlos, se ve en la necesidad obligado a hacer diferentes enlaces químicos, diferentes tipos de enlaces iónicos, covalentes, polares y no polares, con el fin de ¿qué? De lograr esos 8 electrones en su último nivel. Unos lo logran uniéndose con otros y compartir electrones, comparten, y ambos suman 8, porque los comparten. Y esos tipo de enlace es el covalente, cuando se unen los elementos con el fin de compartir sus electrones, y ese compartimiento genera que ambos lleguen a tener 8 electrones en su último nivel de valencia. Pero el enlace iónico es donde uno cede, regala, se desprende de sus electrones o de su electrón, con el fin de que el otro lo reciba y sea él el que llegue a sus 8 electrones en su último nivel. Es decir, no hay un compartimiento, ahí se cede, se transfiere. Y eso es característico de un enlace tipo covalente. Pero independiente si el enlace es iónico o covalente en cualquiera de sus dos versiones de polar o no polar, la finalidad es que alcancen la estabilidad por medio de esos 8 electrones. Entonces, miremos un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Tenemos un tipo de enlace iónico, es decir, que matemáticamente la diferencia de las electronegatividades es mayor a 1.7. Los dos elementos específicamente son el litio y el flúor. Si verificamos sus electronegatividades, la resta me da superior a 1.7, por lo tanto lo clasifico como un enlace iónico. Y al mismo tiempo, lo que les acabo de decir, el enlace iónico se ceden los electrones, no se comparten. Es decir, uno de los dos pierde. Entonces, el otro, ¿qué pasa? Gana electrones. Y al ganar los electrones es el que se va a ver con la estabilidad por llegar a sus 8 electrones de valencia. El litio tiene un electrón en su último nivel de energía. Siempre trabajamos con los electrones que están en el último nivel de energía porque son los químicamente más fáciles de retirar. O al estar lo más lejos del núcleo, son más, digámoslo así, fáciles para compartirlos o para transferirlos. Los que están más cerca al núcleo, químicamente tienen una mayor energía hacia el núcleo, es muy difícil. Entonces el litio tiene un electrón en su último nivel de energía y el flúor tiene 7. O sea, la diferencia es abismal en el número de electrones, 1 versus 7. De ahí a que el enlace iónico sea a partir de una diferencia o resta de 1.7 a partir de 1.7. Como entonces tenemos dos elementos con 1 versus 7 electrones, ellos se unen. Ellos generan un enlace de tipo iónico. ¿Qué pasa con el flúor? Gana el único electrón en su último nivel de energía que tiene el litio. Y el litio pierde su único electrón ubicado en el último nivel de energía.
Es el flúor entonces el que cumple la ley del octeto, porque llegó a 8. Esto en una información más detallada, que todavía no la estamos viendo, es que esto genera dos iones. Los iones son especies cargadas, carga positiva o carga negativa. El flúor, por ejemplo, al haber recibido ese electrón, se carga más negativamente porque los electrones son negativos. Él estaba estable, neutro, con sus 7 electrones y sus 7 protones. Pero al recibir un electrón de más del litio, él ya quedó con una carga más inclinada a lo negativo. ¿Y qué le pasó al litio? Él tenía igual sus cargas positivas y negativas. Al perder la negativa, su carga quedó más inclinada hacia la positiva. Ustedes sí ven, están el ion catión, que es el litio, y el anión, que es el flúor. En un enlace covalente, entonces tenemos ya que el rango de electronegatividades pues es de 1.7 hacia abajo, o sea, hacia 0. Bien sea clasificándolo como apolar o polar. Y propongo el ejemplo de unir dos átomos de un mismo elemento. O sea, dos átomos de flúor. Automáticamente sé que la diferencia de electronegatividad me va a dar 0, porque pues el flúor tiene un solo valor de electronegatividad, tengo dos flúor, pues lo resto y la resta me va a dar 0, ¿verdad? Pero, aparte de esta diferencia de electronegatividad, dentro de la estabilidad de la ley del octeto, la unión de estos dos átomos de la misma especie que es de flúor genera un compartimiento de electrones. Como es compartimiento, es covalente. Ninguno pierde, ninguno gana, todos ganan, los dos ganan. Los dos quedan cumpliendo la ley del octeto. Otro tema inmerso en este ejercicio de propiedades químicas es la nomenclatura. Claro, o sea, en la tabla periódica están los nombres de los elementos químicos, ¿cierto? Pero cuando ellos se unen con otros, ya adquieren un nombre diferente al que tenían de forma, digamos, individual. Y ese nombre ya es único dependiendo del tipo de unión, es decir, qué elementos, cuáles fueron sus condiciones para que se unieran. Es como su número de cédula, su huella dactilar. El agua, la molécula de agua solo lleva ese nombre y solo su fórmula es H2O. No hay otra fórmula. Esa es su identidad. Entonces, teniendo en cuenta la gran variedad de elementos químicos que hay en la tabla periódica, por ende, todas las posibles uniones, enlaces que se puedan generar, nosotros clasificamos en 4 esas uniones: los óxidos, los ácidos, las sales y los hidróxidos. O sea, el universo es muy grande en la nomenclatura por todas las posibles uniones. Pero yo podría coger ese universo y fraccionarlo en 4 en estos grupos que acabo de mencionar.
¿Y qué características tienen? Que los óxidos son aquellos donde está el oxígeno interviniendo, de ahí que venga su nombre de óxidos. Unas veces con un no metal, otras veces con un metal, pero a la larga, óxido. Los ácidos interviene el hidrógeno, unas veces uniéndose con un no metal, otras veces también lo tengo con los mismos óxidos. Las sales, que son los ácidos hidráxidos, es decir, los que son un no metal con hidrógeno, más una base. Los hidróxidos, el metal o el óxido más bien, el óxido ácido más agua, el óxido básico también. Entonces, hasta aquí es que podamos resumir que de todas las posibles uniones, en general se pueden dar estas 4 versiones: generar óxidos, ácidos, sales o hidróxidos. ¿Para qué? Para entonces ahora sí tener las herramientas de indicar su nomenclatura. Un curso de nomenclatura lleva tiempo, lleva semanas para que lo podamos perfeccionar. Por eso, según las indicaciones del ejercicio número 3, ustedes deben consultar una reacción y con ello pues consultar el nombre, la nomenclatura de los reactivos y de los productos. No es un ejercicio tan detallado de haberle dado, por ejemplo, un listado de 20 fórmulas para que usted le proponga el nombre. Entonces tenemos en la nomenclatura 3 tipos. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Cada una de las 3 tiene sus reglas específicas para nombrar los compuestos. En la tradicional se utiliza los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Voy a hacer un poco hoy énfasis en esta tradicional porque, déjenme un momentico, si mal no estoy, en el ejercicio número 3 hacen énfasis en esa nomenclatura. Aquí se lo estoy señalando, la tradicional, ¿cierto? Entonces, de ahí la razón por la cual que haga énfasis. Resulta que todos los elementos de la tabla periódica, aparte de tener toda la información que ya hemos venido realizando, estudiando, hay otra que se llama estados de oxidación, que son unos numeritos enteros. Y es precisamente de ahí a que esto se llame óxidos, porque son todos los valores que tienen los elementos para generar óxidos. Entonces, cuando yo tengo un óxido, este que es el cromo con el oxígeno, yo lo que hago con la nomenclatura tradicional es buscar los estados de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Es decir, en este caso el cromo. Entonces, voy a la tabla periódica y consulto los estados de oxidación del cromo. Y me dice que es +2, +3, +6, +7.
Eso me lo da la misma tabla. No es memoria, no es nada. Voy y lo consulto. Estado de oxidación del cromo. En los óxidos, el oxígeno siempre tiene un mismo estado de oxidación. ¿Cuál? El -2, este que está aquí. Los estados de oxidación se ubican en la parte superior como superíndices de los símbolos de los elementos. Entonces resulta que esto, matemáticamente, esta operación, con sus respectivos signos, me debe dar 0. Y si el oxígeno siempre va a trabajar con -2 en los óxidos, y solo hay un átomo de oxígeno y aquí un solo átomo de cobre, de cromo, perdón. De los 4 estados de oxidación que tiene el cromo, ¿cuál debería yo utilizar para que la resta me dé 0? Pues el +2. Y automáticamente el cromo, trabajando con un estado de oxidación de +2, el oxígeno con -2, quedó neutro, quedó 0. Y aquí dice que este compuesto se llama óxido hipocromoso. Entonces, en la nomenclatura tradicional, si estoy hablando de óxidos, siempre va a empezar con la palabra óxidos. Hasta ahí, sencillo. ¿Dónde viene lo un poquito más complejo? Que como el cromo tiene 4 estados de oxidación, 1, 2, 3 y 4, cuando trabaja con el menor, debe empezar el nombre del elemento con el prefijo hipo y la terminación oso. Si trabaja con el estado de oxidación, el segundo en su valor, el nombre solo debe terminar el sufijo en oso. Si va con el tercero, el nombre debe terminar en ico. Si trabaja con el estado de oxidación mayor, debe empezar el nombre en hipo y terminar en ico. De ahí que este compuesto, al trabajar con el +2, debe empezar con hipo y terminar en oso, ¿cierto? Porque es el menor. Entonces se llama óxido hipocrom, del nombre del elemento, la terminación oso. Y cuando usted le dijeran, propóngala el óxido hipocromoso, ya usted sabe que esa palabra de hipocromoso, el hipo y el oso, denotan que está trabajando con el estado de oxidación más bajo que tiene. Y adicional, también le dice que ese elemento, entonces, el cromo, tiene varios estados de oxidación. Claro, desde que hay la variedad, digámoslo así, de hipooso, oso, ico, hipoico, perdón, perico, es porque hay varios estados de oxidación para ese elemento. Si solamente estuviera trabajando, digamos, con el +3, entonces se llamaría óxido cromoso. Si estuviera trabajando con +6, óxido crómico. Si estuviera trabajando con +7, óxido percrómico. Bueno, en la nomenclatura stock es más sencilla la nomenclatura, pues basta también con iniciar con la palabra óxido, el prefijo de y el nombre del elemento que está acompañando al oxígeno. Entonces, óxido de cobre. El número romano que aparece entre paréntesis
está indicando el estado de oxidación con el que está trabajando el elemento. En este caso, el cobre está trabajando con un estado de oxidación de +1. Entonces, esta nomenclatura es más sencilla. La sistemática ya utiliza prefijos para indicar la cantidad de átomos que hay por cada uno de los elementos. Entonces, aquí hay 2 elementos, hierro y oxígeno. 2 átomos de hierro por 3 de oxígeno. Entonces, se llama, siempre empezamos por el oxígeno. Entonces, trióxido, porque hay 3 átomos, el prefijo de y el nombre del elemento empezando con el prefijo de la cantidad que hay, di-hierro. Y ustedes se dirán, hay 3 tipos de nomenclatura y justo la guía está haciendo énfasis en la más difícil. Digamos que si lo vemos rápidamente con este par de minutos que yo llevo explicando, pues sí, pero las 3 son sencillas. Todo está en practicar hasta que ya con las 3 yo pueda trabajar y no solamente tener una de énfasis, sino que tenga la habilidad de manejar las 3 sin problema. Lo mismo pasa con todos los segmentos que vimos de los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. Sigue teniendo nomenclatura, siguen siendo los mismos 3 tipos de nomenclatura, la tradicional, stock y sistemática, y las reglas, las indicaciones para cada una son las mismas. Y con esto lo pueden notar. ¿Cuál es la única diferencia? Que al ser del grupo de los hidróxidos, pues ya no voy a empezar con la palabra óxido, sino hidróxido. Pero el elemento que está acompañando al hidróxido, que es el hidróxido es el OH, voy a tener la tarea de consultar su estado de oxidación, saber cuál es, cuántos valores tiene, con cuál está trabajando en el compuesto y entonces indicar el hiposo, el oso, el ico o el perico para la tradicional, el número romano que debo colocar para la stock y los prefijos que voy a utilizar para la sistemática. Tercer segmento, los ácidos. Tenemos en la tradicional utilizar sufijos y prefijos. Acá, digámoslo así, por medio de la práctica, sí es un poco más compleja que los que acabamos de ver, pero igual con la práctica se termina como la dificultad, ¿no? Entonces tengo el ácido clorhídrico, mire que su terminación es ico, ácido sulfúrico, terminación ico, todo esto debido a sus estados de oxidación. Y en las sales, último grupo, exactamente lo mismo. Es decir, las condiciones, las reglas de juego para usted trabajar con cualquiera de las 3 nomenclaturas no cambian, mire. Independiente de qué segmento usted está trabajando, óxidos, hidróxidos, ácidos o sales. ¿Qué sería bueno? Que usted entonces empezara a familiarizarse con una tabla periódica completa, y cuando digo completa es que tenga los estados de oxidación de los elementos, todos. Y con ello, usted para esta actividad hiciera énfasis en la tradicional, como bien lo pide la guía, y
practicar los prefijos y los sufijos, las formas de iniciar y de terminar el nombre. Un tercer tema son las ecuaciones químicas. Una ecuación química es representar por medio de los símbolos químicos de cada uno de los elementos cómo se organizaron de forma tal de que generaron en primera instancia una reacción para yo traducirla en una ecuación. Toda ecuación química, para que sea ecuación química, debe estar balanceada. Es decir, la misma cantidad de reactivos, que es todo lo que está antes de la flecha, debe ser igual a la misma cantidad que hay en productos, que es lo que está después de la flecha. Entonces, una ecuación química se divide en dos segmentos, reactivos y productos. Antes de la flecha, reactivos. Después de la flecha, productos. Siempre será así. Pero aparte de eso, por ley de conservación de masa, la misma cantidad que hay en reactivos debe haber en productos. Es decir, la misma cantidad de átomos por elemento, digámoslo así. Si yo lo tengo, es una ecuación química. Está balanceada. De no estar balanceada, no es. Aparte, una ecuación química, no todas las veces, porque no es todas, pero hay un porcentaje alto que le indica a usted el estado en la materia en que se encuentra cada uno de los reactivos y de los productos por medio de estas siglas. S minúscula sólido, L minúscula líquido, G minúscula gaseoso, AC minúscula acuoso. Es decir, disuelto en agua, es lo que significa. Entonces, ¿qué tengo en la ecuación química? Los símbolos de los elementos, de reactivos y productos, la cantidad de átomos que hay por cada elemento, y estos números grandes, que se llaman coeficientes estequiométricos, que son los únicos valores que usted puede insertar en la ecuación química con el fin de que quede balanceada. De resto, usted estos valores que están en forma de subíndices en la ecuación no los puede modificar para que le quede igual la cantidad de reactivos y productos. No, los subíndices no se tocan. Lo único que usted hace matemáticamente es agregar estos números al inicio de cada uno de los elementos o de las moléculas. Se llaman coeficientes estequiométricos. Ellos multiplican la cantidad de átomos para que sepamos que hay una igualdad. Entonces, aquí hay 2 átomos de nitrógeno y aquí hay 2, porque este 2 multiplica a este y este 2 multiplica a este. Aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? 6. 3 por 2, 6. Y acá, 2 por 3, 6. Es decir, que esto está balanceado. ¿Y qué tuve que hacer? Poner este 3 aquí y este 2 acá. Y aquí, entonces, entré al último tema. Y es que las ecuaciones químicas, aparte de estar balanceadas, tienen ciertas características cuando ocurren. Unas cambian de color cuando se mezclan con otras, otros desprenden gases, otros liberan energía, que son procesos exotérmicos, otros absorben energía, procesos endotérmicos, otros forman precipitados. Es decir, las reacciones químicas, porque esto ya es una reacción, que es el cambio, el cambio que existe, no siempre es de la misma forma. Pueden haber todos estos tipos, ¿cierto? Entonces, como puede haber diferentes formas, yo las clasifico. Las reacciones o las ecuaciones químicas de síntesis son las cuales yo tengo en reactivos elementos que están libres
pero después de la reacción se unen o se combinan. En otras palabras, hay síntesis, hay creación. ¿Por qué? Porque en reactivos era esta especie A por un lado más esta especie B por el otro. Pero la reacción fue que se encontraron y se sintetizaron un nuevo compuesto que es AB junto ya. Y ya tiene unas características totalmente diferentes a las iniciales. Entonces, aquí tengo este compuesto, este otro, por separado, se unieron, generaron un compuesto nuevo. Mire que este no existía acá y este tampoco existía acá, porque sintetizaron otros compuestos. Entonces, la reacción es de síntesis. La descomposición es lo contrario de la síntesis. Vean, este ejemplo es justo el contrario del que acabo de explicar. Están unidos, ¿ahora qué van a hacer? A descomponerse. ¿En qué? Pues en sus dos partes. ¿Cuáles? A y B. El desplazamiento, como bien lo dice la palabra, está A más otro compuesto que es B y C. ¿Qué tiene que haber? Un desplazamiento. Alguien se debe ir. En este caso, ¿quién se desplazó? B. Y entonces, ¿qué pasó con A? Se unió con C. Este comportamiento, esta tendencia, esta forma de actuar en las reacciones, entonces se conocen como desplazamiento. ¿Qué tendría yo que hacer para saber clasificar una ecuación si es de síntesis, descomposición o desplazamiento? Pues la tengo que ver. Me la tienen que mostrar así como está esta, así como está esta otra, y de acuerdo al comportamiento que yo vea o la reorganización de los reactivos y de los productos, entonces yo la puedo clasificar. Y por último, tenemos las reacciones de doble desplazamiento. Pues haga de cuenta que es un desplazamiento simple, solo que para dos veces. Entonces, tengo dos compuestos, A y B más C y D. Como es doble desplazamiento, pues como que se mezclan entre ellos. Ya A está con D, por ende C está con B. Un doble reacomodo. Por último, lo que ahorita estaba explicando cuando empezamos con las ecuaciones químicas. Llegar a que estén cumpliendo la ley de la conservación de la materia. La misma cantidad de reactivos sea igual a la misma cantidad de productos. Siempre, muchachos, deben revisar las ecuaciones y ver si están o no balanceadas. Siempre. Verifique rápidamente, sabe multiplicar. Y en caso tal de que no lo esté, es su trabajo balancearla. Por ahora, con un solo método que es el de tanteo, porque hay dos más, oxidorreducción y el de ion-electrón. El de tanteo vamos a empezar porque es el más sencillo. ¿Y en qué se trata este método? Como lo dice su nombre, tantear, intentar. ¿Con qué? Con los coeficientes estequiométricos. Que si pongo el 2, si pongo el 3, si pongo el 4 y voy dándole y dándole hasta que ¿qué? Doy con el número que es. Entonces, aquí tengo esta reacción. La verde está sin balancear. Producto de eso es que aquí le estoy colocando cuántos átomos hay de hierro en reactivos, cuánto hay en productos, de hidrógeno en reactivos, hidrógeno en productos, azufre en reactivos, azufre en productos, oxígeno en reactivos y oxígeno en productos. Entonces, como ven, hay tres elementos que no están balanceados. Entonces, ¿qué debo empezar a hacer? Tantear. Mirar qué coeficientes estequiométricos voy a colocar con el fin de que la misma cantidad que tengo aquí sea igual acá. Entonces, en este caso, se va a empezar a balancear el metal. ¿Quién? El hierro. Realmente no hay una regla que diga que tiene que ser con el hierro. O sea, yo puedo haber empezado o con el azufre o con el oxígeno, no importa. Es identificar cuáles son los que debo, digámoslo así, arreglar. En ese tanteo, entonces se puso el 2 acá en esta posición. Porque como yo tengo un 2 acá, entonces, como que facilito, se me podría ocurrir, pues pongo el 2 aquí y se arreglaron los hierros. Se arreglaron los hierros, pero los demás
siguen estando desbalanceados. Entonces paso al otro lado. Aquí pongo un 3. Y ese 3 multiplica a este 2, multiplica este azufre, multiplica este oxígeno. Y de esta forma, entonces yo he balanceado la ecuación. ¿Por qué? Porque tengo 2 de hierro aquí, 2 de hierro acá. Tengo 6 hidrógenos aquí, 6 hidrógenos acá. 3 azufres aquí, 3 azufres acá. Este 3 multiplica estos 2. Oxígenos tengo 4, 8, 12. Y aquí 4 por 3, 12. Y mire que como tal, químicamente, o sea, no hice nada. Lo que hice fue matemáticamente. Ustedes dirán, ah, no, pues que pues como aquí ya está hecho, pues era muy fácil saber que aquí va el 2, que aquí va el 3. Sí, pues el ejercicio está hecho para efectos de que ustedes lo entiendan. Pero pues usted empieza tanteando y siempre va a empezar con el número diferente a 1 de menor a mayor. Entonces tantea con el 2, ve si le da, si no, entonces tantea con el 3 y así va sumando. O sea, no empieza a tantear en desorden. Ay, voy a probar con 7. Ay, no, voy a probar con 20. No, empezando que las cantidades no son muy altas en las reacciones. Siempre son números, casi siempre son números menores. Entonces empiece de abajo hacia arriba. Esa es una buena táctica para organizar el trabajo del tanteo. Este es entonces el trabajo del día de hoy, la hora de trabajo. Estoy proyectando en estos momentos la guía, como es costumbre siempre al finalizar el CIPAS. Propiedades químicas, el tema que vimos, los temas que tocamos, empezando con electronegatividad, terminando hasta tanteo, y los dos ejercicios que debe hacer. Rápidamente, porque ya después usted va a leer esto con más detalle, solo tengo una situación particular que decirles para el tema de estos dos ejercicios. Y es que, y me entenderán los que ya han venido trabajando. Los que no han venido trabajando, no han hecho nada, pues esta parte no me la van a entender. Pero si usted en el ejercicio anterior, por sus últimos dígitos de cédula, le correspondió trabajar con un gas noble, es decir, con un elemento del grupo 18, pues se encontró con que al ser ellos inertes, pues no reaccionan con otros, entonces ahí el trabajo, pues, o propuso situaciones especiales o no lo hizo, ¿verdad? Porque químicamente está justificado, el elemento es inerte. Pero resulta que acá en este ejercicio número 3 vuelve y juega ese elemento para, si usted es del estudiante que le tocó un gas noble, fueron muy pocos los que le tocaron, pero bueno, tenemos que tenerlos en cuenta. Si ese fue su caso, entonces, según la web que hubo el día de ayer, liderada por la directora del curso, dijo entonces que trabajara con el elemento oxígeno. O sea, haga de cuenta que los dígitos le dieron para trabajar con el oxígeno y así desarrolla el literal A y el B. Yo, dentro de la libertad que tengo para trabajar con los estudiantes que a mí me asignaron, que son los que estamos aquí, una parte de los que estamos aquí conectados, yo le voy a dar otra opción. Usted mira con cuál se siente mejor. Y es que, pues la tabla periódica es tan grande, tiene 100 y pico elementos, pues mire con cuál quisiera usted trabajar, donde no necesariamente lo vaya a inclinar por uno solo, que es el oxígeno. Pero si quiere trabajar con el oxígeno, está bien. Pero si quiere trabajar con el cloro, está también bien. Si quiere trabajar con el hierro, perfecto. Quiere trabajar con el mercurio, está bien. Con el cloro, el bromo, el yodo, el potasio, bueno, infinidad.
A lo que queremos llegar, tanto la directora como yo en este caso de tutora, es que si usted de los estudiantes que le tocó un gas noble, pues no nos vaya a colocar en el anexo donde está desarrollando los ejercicios, no lo hice porque como me tocó un gas noble, entonces no desarrollé este ejercicio. No, eso es a lo que no queremos llegar. Queremos que practique estos temas y la única forma de practicarlos es que trabaje con los elementos. Eso es la única intención. Ya no nos interesa con cuál elemento usted trabajó, sino que por lo menos haya trabajado con uno. Eso es como la información que les quería dar de esto para los que pues han venido trabajando. Entonces, denme un momento, por favor, yo ahora aquí dejo de compartir y entonces los escucho. Si de pronto tienen alguna duda. Milena, buena tarde, cuéntenme. Hola, profe, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En los ejemplos que usted nos pone está el metano y nos hace pues la resta de la electronegatividad. Y yo había escogido ese, ¿qué? Componente. Entonces no sé si lo debo cambiar. No, no lo Porque ya puedes. está hecha la tarea, se puede decir. O sea, la parte A ya está hecha. No, si ya lo tienes hecho, no hay ningún problema, lo puedes dejar así. Tú no sabías Bueno, que yo pues, iba a colocar ese ejemplo, ni modo. no, No pasa nada. no, bueno, muchas gracias. Vale, Luis Muñoz, lo escucho. Bueno, Profe, yo tengo la duda es perdón, yo no podía activar el micrófono. Tengo la duda es con el ejercicio B de ahí. Dice la molécula. La molécula es el número, el elemento que le correspondió o es la el. molécula es cuando usted tiene dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes unidos. Es decir, H2O es una molécula porque ya son dos elementos que se han unido. Eso es lo que es una molécula. Listo, por ejemplo, a mí me tocó el aluminio. Pero Ese el aluminio yo lo aluminio mezclo con otro elemento y, o sea, es sería la molécula. una molécula, correcto, sí, señor. O sea, la pregunta mía exacta es, ¿debo utilizar el elemento que me corresponde Sí, o puedo coger cualquiera? no, debe tomar el elemento que le tocó trabajar en el ejercicio anterior. Ah, bueno, listo, sí, entonces sí voy bien. Gracias, profe. Vale, con gusto. Igual, en la medida en que ustedes empiecen a hacer estos ejercicios, ya el ejercicio número 3 o los anteriores, no sé cómo es la metodología que están, cómo se han organizado en los tiempos, pues igual quedo pendiente por el chat, por el Skype, por el foro, de estar atento a responderle sus dudas. Eso era por el día de hoy, ya exactamente cumplimos una hora de trabajo, 10 porque fueron los 10 minutos antes de empezar, saben que ya tomé la asistencia. Entonces, pues les será tenida en cuenta para los puntos que, como bien saben, se darán en la calificación de la unidad 1 para los asistentes. Les agradezco su participación, que tengan feliz resto de tarde, feliz fin de semana y nos veremos en una próxima programación de CIPAS. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Con gusto. Hasta Gracias. luego, muchas gracias.